Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien o no? Vea, hermanos, el domingo yo espero motivarlo con eso porque el culto pasado estuvo pilas. La gente del culto pasado estuvo pilas. El martes de esta semana tuvimos una reunión. Nosotros los cuartos martes hacemos reunión con los líderes, con la gente que se está formando para liderazgo. Y hablamos de cómo un líder cristiano tiene que ser una persona que vive apasionada. Yo quiero decirle a usted, hermano, ¿usted ama al Señor? Sí, sí ama al Señor, sí, realmente, ok. Usted tiene que venir a la iglesia apasionado, porque hoy vinimos a este lugar a escuchar su palabra, vinimos a este lugar a adorar juntos, vinimos a este lugar a compartir la palabra del Señor. Así que quiero otra vez preguntarle, ¿cuántos vinieron hoy emocionados a la casa a adorar al Señor? Ok, ¿puede darle un aplauso al Señor ahí donde está? Ok. Espero que eso quede en usted para el resto de la prédica de hoy, porque hoy vamos a tocar, le cuento tal vez un poquitito. Esta semana, el domingo anterior, el Día del Padre, tuvimos a Ryan y Nicole aquí en la casa. Para los que no lo conocen, los que vienen uniéndose a la iglesia, ellos son misioneros que nosotros apoyamos, trabajan ahí en Medio Oriente. Y cuando Ryan vino, va a estar aquí un tiempo, le dije yo, Ryan, necesito que usted venga a compartir a la iglesia, que nos cuente los testimonios de lo que Dios está haciendo en la obra donde ellos están. Y es increíble. Si usted, bueno, ya ustedes saben, hemos incluso levantado ofrendas especiales para el proyecto del ministerio donde ellos están y Dios los ha usado increíble. Ellos empezaron siendo poquitos, siendo personas enviadas, ya hoy en día tienen una pequeña iglesia. Dios ha estado trayendo gente a libertad en medio de esa zona tan difícil y va a estar compartiéndonos la próxima semana. Entonces desde ya se lo adelanto porque yo sé que el culto de la próxima semana usted no se lo va a querer perder. Dios sé que lo va a usar como los ha usado, pero a la vez cuando Ryan me dijo, no, yo predico el 5 de julio, puedo, me vio a mí en un reto. Porque usted sabe, si usted hoy viene por primera vez, nosotros trabajamos las prédicas por series. Y ya tenía la serie armada para empezar este domingo, hoy. Y tuve que hacer ajustes, cambiar un montón de cosas. Y me quedó el día de hoy, no iba a empezar serie para detenerla, para volverla a empezar. Sinceramente, fue algo que yo dije, voy a esperarme un momentito. Y me quedó el domingo suelto, este domingo. Y digo yo, bueno, vamos a ver. Voy a empezar a orar a ver qué quiere el Señor que comparta. Y a través de la llamada de un hermano en la iglesia que me llamó para hacerme una pregunta sobre un tema particular, vieras que el Señor habló a mi corazón. Y en medio de esa llamada yo dije, de esto es lo que quiero predicar en la iglesia. Iba a hablar de otra cosa y yo sentí realmente esto es lo que quiero compartir. Así que antes de darle el tema, yo quiero setear expectativas un momentito. Para las personas que tenemos muchos, ¿cuántos de aquí tienen 15 años, 20 años en el Señor? Usted puede que pueda levantar su mano. ¿Ok? Ya bastantes, 15, 20 años, gloria a Dios. Para usted, probablemente que levantó su mano, mi hermano, la prédica hoy le va a tocar áreas sensibles de su vida. Porque conforme vamos a ir desarrollando el tema, usted se va a dar cuenta que hay pequeñas grietas, quizá en nuestra perspectiva de cómo vemos el Evangelio,
que hemos permitido que entren a nuestra vida espiritual. Y empezando por mí mismo, quiero decirle, porque hoy creo que el Señor nos va a confrontar en esto a todos de forma individual, pero a la vez esto es un tema que probablemente va a doler y que probablemente usted ha practicado, probablemente usted se va a sentir identificado. Entonces quiero invitarlo desde ya, tenga misericordia con este servidor suyo, hermano. No se ofenda conmigo, no se hiera conmigo, porque creo que el tema vale la pena tocarlo, es importante, pero a la vez, no sé, no quiero que salga de este lugar resentido, sinceramente. Menos un domingo, menos cuando venimos a la casa del Señor. Entonces empiezo por aquí, tal vez ya ahora sí para aterrizar. Hermanos, vean, si yo hiciera una pregunta hoy a la iglesia y le diría, ¿cuál es el mayor peligro de la iglesia hoy? El peligro más latente para la iglesia hoy. Probablemente usted concluiría que es la persecución hacia los cristianos. Yo no sé si usted sabe, hay mucha persecución hoy en día hacia los cristianos en el mundo. Quizá en Costa Rica no la vivimos tanto, sí, es cierto, pero en el mundo hay mucha persecución cristiana. Número 2, creo que el segundo tema, hablaríamos de ideologías que van en contra de los pensamientos de la palabra de Dios o de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y número 3, probablemente también pensaríamos en gobiernos autoritarios que establecen leyes que van en contra de lo que Dios ha escrito para su iglesia. Pero quizás ninguno de nosotros pensó en el tema que probablemente es el tema más relevante y que ha atentado más en contra del avance de la iglesia. La iglesia siempre ha padecido persecución, siempre ha estado en contra de ideologías, siempre ha tenido gobiernos que han tratado de lacerar la iglesia y nunca han podido lograr ni el más mínimo avance contra el avance del evangelio. La Biblia, la gente ha tentado contra la Biblia. Aquí está la Biblia, tenemos hoy la Biblia traducida la mayor cantidad de idiomas que el mundo ha visto. Hemos visto cómo la Biblia ha perdurado, cómo la iglesia crece, cada día hay más iglesias, cada día hay más ministerios. Entonces ninguno de estos realmente ha generado un daño a la iglesia. Pero el tema que le traigo no ha producido que la iglesia vaya hacia atrás, porque si la iglesia es el plan de Dios, la iglesia nunca va a ir hacia atrás. Pero hermanos, sí ha hecho que la iglesia pase pruebas muy duras. El mayor peligro contra la iglesia no está afuera, está dentro de la misma iglesia. Quiero leerle esta cita. Las amenazas externas pueden presionar a la iglesia, pero las internas son las que verdaderamente pueden destruirla. Uno de los peores peligros que la iglesia sufre hoy en día es los falsos evangelios dentro de la iglesia. Y hoy vamos a tocar uno de esos. Quiero invitarlo a que vaya a su Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo del 8 al 9. Vamos a leer. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, ojo, empieza en nosotros. Pablo escribiéndole a la iglesia dice, si alguien, aunque sea yo mismo o alguien de la misma iglesia, empiece y les predique otro evangelio, otra buena noticia, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia diferente a la que ustedes han recibido, que esta persona sea maldita. Empezamos con un texto fuerte, hablando de un tema fuerte. Y esta es la base de que tenemos que entender que hay un verdadero evangelio y hay evangelios falsos. Ahora, ¿cuál es el reto, hermanos, que tenemos? Que cuando el evangelio es sumamente falso, es muy fácil detectarlo. Porque si usted tuviera un billete y le traigo yo un billete dibujado por mí mismo, yo dibujo horrible, y le traigo un billete dibujado por mí mismo, usted va a decir, esto es falso. O le traigo un billete de Monopoly, usted va a decir, este billete es falso, no me lo compra. Pero entre más ese billete se parezca al original, más peligroso es, más falso es y más cuidado hay que tenerle. Porque ese sí te lo pueden meter como un billete verdadero. ¿Está conmigo, iglesia?
Amén. Ok. ¿Sigue gozoso? Amén. Ok. Entonces, no podemos entrarle al tema de cuál es ese falso evangelio sin entender el verdadero evangelio. Y creo esto, hermano. Yo creo que hay mucho creyente que no conoce el evangelio. Y es duro de decir, pero no conoce el evangelio. O conoce parcialmente el evangelio. O conoce una parte. ¿Cuántos creyentes el otro día que andábamos evangelizando te dicen, yo soy cristiano, pero no vive como cristiano, no practica lo que los cristianos practicamos? Entonces la pregunta es, ¿será verdaderamente cristiano o no? Y yo creo que para evaluar eso tenemos que entender qué es el evangelio. La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelión. La palabra quiere decir literalmente buenas noticias, buenas nuevas. Por eso usted va a ver esa traducción, buenas nuevas. Si hay buenas nuevas, quiere decir que hubo en algún momento malas noticias. Y tenemos que empezar con esa base. Hay malas noticias y nosotros recibimos buenas noticias porque vivíamos en una situación negativa. ¿Cuál era esa situación? Que si usted y yo hemos pecado, usted y yo no tenemos ninguna oportunidad de acercarnos a un Dios santo. ¿Cuántos de aquí han pecado? En lo que sea. El que levantó la mano pecó. El que no levantó la mano pecó. Porque mintió. Todos hemos pecado. La consecuencia del pecado es que usted y yo caminamos en muerte. Vamos a ir a Romanos 6:23. Hermanos, todo creyente se debería saber de memoria Romanos 6:23. Todo. Mi hijo tiene 3 años y se sabe Romanos 6:23. Así que yo no quiero escuchar a nadie que diga, pastor, es que yo tengo mala memoria. Mi hijo de 3 años se sabe Romanos 6:23 de memoria. Y yo quiero invitarlo a que usted lo sepa. Porque cuando usted va a predicar el evangelio y a presentar el evangelio, usted necesita saberse Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23, ahí lo tenemos en Nueva Traducción Viviente. Probablemente si usted es más a la antigua como yo, que usaba Reina Valera, va a encontrar esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Entonces, el resultado del pecado es muerte. Todo el que peca merece muerte y condenación delante de un Dios santo. Todos. Aquí no hay pesos de pecado, aquí no hay jerarquías de pecado. El que ha pecado en una cosa, dice la Biblia, ha pecado en todas. Usted y yo merecemos un castigo, merecemos vivir alejados de Dios. Y la muerte que el texto dice no es que yo peco y me voy a morir inmediatamente. Eso no es lo que el texto dice. Muerte quiere decir separación. El que peca produce separación entre Dios y el hombre. Y no importa cuántas buenas obras haga usted, que también se porte, cuánto trate usted de enmendar ese hueco usted no lo puede llenar. El día que usted pecó, usted ya se compró la rifa y hoy hicimos la encuesta, el 100% de los de aquí hemos pecado. Usted merece vivir una vida, yo merezco vivir una vida separada de Dios eternamente. Esas son las malas noticias. No hay nada que podamos hacer para resolverlo. Es más, nuestra naturaleza es pecaminosa y vivimos esclavos del pecado y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo y para salir de nuestra esclavitud. Y aquí, entendiendo esto, es donde entran las buenas noticias. Las buenas noticias es que no tiene por qué terminar así. Las buenas noticias es que en medio de tus pecados Dios te ama. Las buenas noticias es que Dios quiere reconciliar la relación que tienes con Él. Las buenas noticias es que el Padre te amó tanto. Dice Juan 3:16. Todo cristiano debería saberse ese texto. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. No tienes por qué perderte. No tienes por qué terminar condenado eternamente. No tienes por qué vivir separado de Dios.
Tanto te amó Dios que Dios dio lo que más amaba, a su Hijo unigénito, y vino al mundo y caminó de forma perfecta para que el día que Él murió siendo inocente, pagó el precio de la condena que usted y yo merecíamos. Entonces yo te hago una pregunta, iglesia, espero que usted responda conmigo. Si usted debía mucho, muchísimo, un hueco inmenso de deuda, pero Jesús la pagó, ¿cuánto debe usted? ¿Cuánto queda debiendo usted? Nada. Por lo tanto, hoy fue pagado todo para aquel que es hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí saben y viven entendidos que Jesús pagó el precio que se debía por nosotros? Compró tu vida, la sacó de la esclavitud y te ha hecho libre el Señor Jesús. Amén, ¿verdad, iglesia? Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que hoy puedo tener una relación con Jesús, con Dios, debido a lo que Él hizo. ¿Qué tengo que hacer? Romanos 10:9. Si declaras abiertamente, públicamente, me encanta esta versión, que Jesús es el Señor y genuinamente lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y si usted ha nacido de nuevo y es salvo, si usted genuinamente puso su confianza en Jesús y hoy usted es salvo, usted tiene un lugar ya puesto en el cielo. Hoy usted tiene una doble ciudadanía. Está aquí sentado como costarricense, o la nacionalidad que usted tenga, está sentado aquí y usted está en ese momento en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la seguridad es que el soberano tiene control de que usted va a ir al cielo. El día en que usted, su cuerpo, deje vivir, usted sigue viviendo eternamente. Ya la muerte no se enseñorea de ti, ya el pecado no tiene poder sobre ti, ya el Señor nos hizo libres y nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y usted y yo tenemos seguridad de que somos y siempre seremos salvos si realmente hemos puesto nuestra confianza en el señorío de Cristo. Si realmente lo hemos hecho. La siguiente pregunta es, ok, ese es el evangelio, pero ¿para qué Dios me ha hecho libre? ¿Para ir al cielo? No, Dios tiene un plan. La Biblia es el plan redentor de Dios. Tiene una línea específica de desarrollo que empieza con una condición y termina con una condición. Empieza con Dios teniendo una relación perfecta con el hombre, donde la tierra era llena de la gloria de Dios, y termina con Dios con una relación perfecta con el hombre, la tierra llena de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es el plan de Dios? Dios quiere llenar la tierra de su gloria. La Biblia dice esto en muchas partes, hermano, no es una. Y le voy a leer nada más las citas, si usted quiere anotarla, anote las citas, después lo busca en su casa. Números 14:21, en el Pentateuco Dios empieza a revelar su plan. Yo quiero llenar la tierra de mi gloria, que la tierra sea llena de mi gloria. Salmo 79:19, Isaías 6:3, Habacuc 2:14, Efesios 1:23. Hay muchas otras citas, esas no son las únicas, hay varias más. ¿Por qué le di estas? Porque usted ve que desde el Pentateuco Dios revela su plan, desde los primeros 5 libros de la Biblia. Pasan a la temporada de Reyes, Dios revela su plan, que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Pasamos a los libros poéticos, como el libro de Salmos, que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Pasamos por los profetas, que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Llegamos a las buenas nuevas de Jesús, que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Vemos las cartas de Pablo, que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y termina con la cita que nos describe cómo la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Y yo quiero hacerle esta invitación, hermano. Si esto usted no lo cautiva, de verdad, yo no sé si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, pero yo le voy a leer esta cita, y esta cita tiene que llenar su corazón de gozo, porque es la imagen de cómo vamos a terminar nosotros nuestros días. Es la imagen de qué va a pasar con nosotros más adelante. Quiero invitarlo a que vaya a Apocalipsis 21. La gente le tiene un miedo a Apocalipsis. Apocalipsis es un libro tan precioso. Precioso. Es como el Rey soberano cumple su proyecto para con nosotros. Apocalipsis 21, del 22 al 27.
Quiero que lo lea ahí conmigo, hermano. Dice la palabra de Dios: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Ya no hay que ir a ningún lado. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. 24. Y las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Y las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no hay día ni noche, no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Puede darle un aplauso a esa palabra? De verdad, gozoso, hermano. Usted está leyendo un milagro, porque usted y yo no merecemos estar ahí. Y ponga la imagen en la que usted está. ¿Sabe qué está hablando? Del Nuevo Jerusalén. Y usted ahí adorando día y noche al Señor en una perfecta relación. Todos los que murieron en Cristo vamos a estar ahí reunidos, o los que el Señor nos lleve en el momento donde Él quiera, gozosos. Esas personas que tal vez usted extraña, que murieron en Cristo, van a estar al lado suyo, cantando y adorando al mismo Dios. Entonces, con esta pincelada del Evangelio, yo quiero concluir 4 cosas fundamentales. Guárdelo ahí usted, hermano, porque esto es toda la base para hablar de lo que sigue. Tema número 1, Dios es soberano. No hay nada que nadie pueda hacer para detener la soberanía de Dios. Usted no puede impactarla, usted no puede moverla, usted no puede cambiarla. Dios es soberano, Dios hace lo que quiere y Dios hará lo que Él quiere cuando Él quiera. Punto número 2, Dios tiene un plan. Dios no vino a improvisar. Dios tiene un plan. Dios quiere llenar la tierra de su gloria y Dios lo hará porque Él es soberano. Él tiene un proyecto y nosotros podemos ser parte de ese proyecto. Dios quiere que nosotros seamos parte de ese proyecto. Dios no tiene que usarnos. Dios escogió hacerlo a través de nosotros. 3. Si tenemos a Jesús, tengo todo lo que necesito. Si usted tiene a Jesús, tiene todo lo que necesitas. Y número 4, somos salvos con el fin. Es el fin. El proyecto de Dios es que la tierra se llene de su gloria. El fin es que nosotros seamos salvos para glorificar su nombre. ¿Sabe qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de la presencia de Dios. Hay veces que la gente viene a la iglesia y dice: yo sentí la presencia de Dios. Esa es una muestra así, hermanos, que usted pudo palpar la manifestación de la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo lado. La gloria de Dios desciende soberanamente donde Él quiere, cuando Él quiere. Y lo hace para que nosotros tengamos unas pinceladas de cómo hacer el cielo. Porque cuando la gloria de Dios desciende, ¿sabe qué viene sobre usted? Viene remordimiento, quebrantamiento. Viene un trato de Dios a envolverte a santidad. Viene lágrimas muchas veces de dolor, muchas veces de alegría. Viene gozo, viene paz, viene amor, que sobrepasa entendimientos, que no puedes experimentar en el mundo, que nada lo puede llenar, ni nada lo puede cambiar. Entonces, Dios es soberano, Dios tiene un plan, tenemos todo lo que necesitamos en Él y somos salvos para glorificar su nombre. Aquí es donde entro, después de esa mega introducción, el desarrollo es cortito, no se preocupe, hermano. Después de esa mega introducción, entro al desarrollo de la prédica. Ahora sí, con el tema. La prédica de hoy se llama: ¿tenemos un evangelio a la medida? ¿O queremos un evangelio a la medida? Porque si entendemos todo lo que acabamos de leer y entendemos que el peligro
está en que hay un evangelio falso que se ha tratado de meter en la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es ese evangelio? Y hoy quiero hablarles del falso evangelio de la prosperidad. Vamos a hablar del evangelio de la prosperidad hoy. Dice 2 de Timoteo 4:3, si usted lo puede buscar. Si no, anótelo. Yo sé que yo voy rápido, hermanos, que si no, no me da tiempo. Pero anótelo, ahí se lo haga poner en la pantalla. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Pablo le está anunciando a Timoteo la temporada en la que vivimos hoy. Hoy, siempre la iglesia lo ha pasado, pero hoy más que nunca. La gente está buscando que le digan lo que para ellos es importante, no lo que para Dios es importante. Porque lo peligroso de los falsos evangelios es que el falso evangelio cambia el enfoque. Quitó la luz de Jesús y la puso en nosotros. Que nosotros somos lo más importante. Que lo importante de Jesús es ver cómo me contribuye a mi vida. Lo importante de la vida cristiana es ver cómo soy mi mejor versión hoy. Sigue tu corazón, sigue tus deseos. Cómo meto a Dios en mis planes. Cómo meto a Dios en mi agenda. Y no hago de Dios el propósito de mi vida. Y hoy es casi pan de todos los días escuchar eso. Lamentablemente ya las iglesias no predican esa sana doctrina. Y es más, hermanos, por eso yo le dije a los que tienen mucho tiempo en el Señor, creo que incluso nosotros nos han enseñado cosas mal. Y si usted ama al Señor, usted va a dejar que su mente sea moldeada por la palabra de Dios. Usted no puede moldear la palabra de Dios a su criterio, sino voy a dejar que esto me dicte a mí cómo actuar y no yo decirle a la Biblia qué tiene que decir. Así que no es tan fácil identificar el evangelio de la prosperidad. Usted me dirá, sí, pastor, es muy fácil. Claro, porque hay dos ramas del evangelio de la prosperidad. Hay una rama muy obvia y muy radical, y ya la vamos a tocar. Pero hay una rama sutil que se ha metido, se ha ido infiltrando en la iglesia con un evangelio falso, moldeado. Y si un billete tiene un 1% de falsedad, es falso. Tiene que ser o completamente verdadero o es falso. Entonces, ¿cuál es esa rama radical? Voy a tocar aquí argumentos y tal vez usted me dirá, Derek, yo oro así o yo veo esto así. Mis hermanos, a mí me toca enseñar, a usted le toca tomar. Llévelo a la Biblia, llévelo al Señor y reciba lo que usted considera que viene realmente de Dios, lo que escrito está. Así que esa rama radical empieza hablando de la riqueza y sustenta que la riqueza es la evidencia de un buen cristianismo. Implica que el rico tiene poder, tiene una buena relación con Dios, toma buenas decisiones y le va bien en la vida. Por ende, afirma que la pobreza es una maldición. Qué interesante. El mismo Jesús dijo que no tenía nada en la vida, que no tenía ni dónde poner la cabeza. Él mismo dijo. El evangelio radical de la prosperidad habla de que si nosotros somos parte de un reino debemos de vivir como reyes. Se visten como reyes, hablan como reyes, viven como reyes. El evangelio falso de la prosperidad en su forma radical habla de que nosotros debemos de manifestar. Hermano, la Biblia no nos mandó a manifestar. Hermano, la Biblia no me llamó a declarar positivamente. La declaración positiva suena más brujería que Biblia. Perdóneme. Es que yo quiero ese carro, en el nombre de Jesús será ese carro mío. Hermanos, por Dios. Usted está pensando en usted. Usted está pensando en cómo me beneficio yo. Usted está pensando en lo que la carne quiere. ¿Acaso esa es la voluntad de Dios? Pregunto.
¿Acaso esa es la forma como Jesús oraba? ¿Acaso esa es la forma como Pablo oraba? Y es más, me voy a meter con una palabra difícil. Mi hermano, deje de pensar que usted tiene la capacidad de decretar. Si usted y yo vivimos bajo la autoridad de un rey, vivimos en un reino, y nuestro rey es Jesús, se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese reino, ¿quién decreta? Jesús, porque Él es el rey. Lo que Él dice es lo que está escrito. Lo que sale de la boca de Jesús es lo que yo puedo decretar. Usted no puede decretar nada. Usted es un esclavo de ese reino. Usted es un siervo más. Lo único que usted podría hacer es declarar lo que ya fue escrito. Usted no puede decretar nada. Así que si usted tiene esa práctica, mi hermano, mi hermana, perdóneme, pero eso a la luz de la escritura eso no está bien. Usted no es rey. Usted no está ahí a la altura de Jesús. Usted no tiene las cualidades que tiene Jesús. Usted no pagó el precio y vivió la vida perfecta que Jesús vivió. Por ende, sentémonos y pongámonos en el lugar en donde estamos. Usted y yo merecemos cruz. Y por gracia somos salvos, pero no por nada que hayamos hecho. Así que la rama radical de esta vertiente también dice que la sanidad es fija. Todo cristiano debería vivir en sanidad y nadie debería estar enfermo. Y eso también es una mala teología. El día que entró el pecado al mundo, el pecado produjo un montón de cosas. Pero una de las cosas que el pecado produjo fue la muerte. ¿Sabe por qué a usted le duele tanto? Porque cuando un ser querido se va. Porque nosotros no fuimos creados para eso, para pasar esas pruebas. Eso es producto del pecado. Pero además, ¿sabe qué produjo el pecado? El pecado vino a traer enfermedad también. Y la enfermedad va a tocar a los creyentes en algún punto y va a tocar a las personas de fuera también. Todos vamos a pasar por procesos de enfermedad. Entonces, ¿Dios puede sanar? Sí. Aquí, ¿cuántas veces hemos experimentado sanidades físicas, sobrenaturales? ¿Cuántos de aquí han experimentado alguna sanidad de parte de Dios, de algo imposible y han visto la mano de Dios obrando en su vida? Gloria a Dios, levante su mano, orgulloso, Dios lo sanó. Entonces, Dios puede sanar, sí, pero pensar que si alguien está enfermo es sinónimo de que está en maldición, hermano, eso no es correcto. Ahora, esa no es la rama que me preocupa. Eso es fácil de detectar. Eso es fácil de ver. Me preocupa la que es sigilosa. Y es la que me preocupa porque podríamos nosotros estarla practicando directamente. Número 1. La rama sigilosa de la prosperidad minimiza el pecado. No habla de pecado. Habla de ser tu mejor versión hoy, de que la Biblia dice que nosotros debemos de ser líderes y somos embajadores. Y todo eso es verdad. Pero en el momento donde no presentas una parte de la historia, ¿cómo puedo yo entrar en el evangelio real y recibir las buenas nuevas si no se me presentan las malas nuevas de que yo necesito un Salvador? Y el momento donde el pecado se dejó de lado ya no es el evangelio de Cristo. Y perdóneme, hermano. Si usted está hoy en día en una relación impropia delante de Dios, usted está juntado, usted está en fornicación. Si hoy usted está hablando chisme, tiene odio en su corazón o tiene falta de perdón, y usted no busca reconciliar eso con Dios, mi hermano, yo me preocuparía a ver si usted realmente es cristiano. Porque esto no tiene que ver con una oración que usted haga. Tiene que ver con creerlo en mi corazón. Y si yo lo creí y recibí el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no te va a dejar nunca pecar en paz. Nunca. El resto de tu vida te va a incomodar y te va a buscar santificar. Ese es el segundo punto. El evangelio falso oculta palabras. Ya no se habla de santidad. Se habla de coaching. Se habla de bienestar. Se habla de liderazgo. No se habla de santidad. No se habla de justicia. No se habla de procesos. No se habla de sufrimiento. No se habla de juicio. No se habla del infierno. No se habla de Satanás. Todo eso viene en el evangelio real.
Y el evangelio falso lo esconde, porque no es popular, porque no es lo que atrae masas, porque no es lo que vende, no es lo que llena estadios, pero es lo que realmente transforma el corazón. Es lo que realmente toca el corazón de la persona. ¿Está conmigo? ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí, amén? Ok. Mis hermanos, y creo que la última carta que voy a usar, cuando usted conoce gente que sigue esta vertiente, cuando se queda sin argumento ante el pensamiento bíblico, va a sacar la carta de, bueno, esto es lo que Dios me pone. Esto es lo que Dios me dijo. ¿Cómo puedes debatir con eso? Aunque lo que está haciendo va en total forma contraria a lo que Dios dice que debería de hacer. Mira, hermano, vieras que es que ese programa que vos ves trae brujería. Bueno, Dios a mí me dice otra cosa. ¿Qué puedes debatir con eso? Pero ¿sabe qué es lo que viene detrás de esa frase? Yo quiero hacer lo que me da la gana. Esa es la frase que viene. El evangelio centrado en mí, en lo que me es más cómodo, en lo que me es mejor para mí. Entonces, hermano, esto es demasiado peligroso, por eso yo quería traer el tema. Esto es maldad pura. Usted me dirá, ¿por qué, pastor? Porque hoy en día ves pastores, líderes, predicadores, personas en irse en sus aviones propios, irse con sus trajes de $50,000 a los lugares donde está la gente más vulnerable, a hacerles promesas que no pueden cumplir, a prometerles que si ellos cambian quizá alguna forma de vida, que si cambian esto, Dios les va a dar el hijo que no han podido tener, que Dios les va a dar la promesa que no han podido recibir, que Dios les va a dar la prosperidad que quizá no han podido tener, que Dios los va a sanar de la enfermedad que quizá nunca se van a sanar. Y le empiezan a vender a la gente más débil y más pequeña y probablemente menos educada y que tiene menos bases bíblicas, promesas falsas. Y eso es malévolo, hermanos. Es malvado. Empiezan a vender una jerarquía de que el cristiano rico es prosperado, el cristiano pobre está en maldición. Empiezan a vender un evangelio que cuenta, que atenta, y vea qué peligroso, contra la misión de Dios. Porque el evangelio que venden es tan light que lo que agarran a un creyente, lo envuelven en almohaditas, lo forran en ese papelito de bombitas, ¿verdad? Que uno se ponía a estallar, que no va a hacer que nada les pase. Pero el día de mañana, Dios nos llama como iglesia a abrir una obra en un lugar donde uno sabe que si voy, va a mi vida a ser confrontada y voy a atentar contra mi vida porque tal vez Dios me está llamando a Afganistán y nadie va a querer ir. Nadie. ¿Por qué? Porque es muy cómodo venir a Iglesia del Olivo, sentarse en una silla cómoda debajo del aire acondicionado, a escuchar al pastor decirme algo y irme a mi casa y almorzar tempranito. Es muy fácil. Es muy fácil. Y cuando yo vendo que todo es fácil y que todo es bueno y que todo es bendición y que yo soy buenísimo y que voy a la iglesia y eso me hace ser una persona buenísima, mi hermano, no estamos enseñando la verdad. Entonces, yo quiero hablarles hoy muy brevemente de dos de los temas que desmienten completamente la falsa doctrina de la prosperidad. El primero es el problema de las riquezas. Y voy muy rápido, hermano. Mateo 19:24. Dice el Señor, lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y hay tres interpretaciones del texto. Usted se va a la primera, es que era literalmente un camello. El camello era el animal más grande de ese lugar conocido. Y literalmente un camello tenía que pasar por el ojo de una aguja. ¿Verdad? ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? El ojito de la aguja, el camello iba a pasar por ahí. La segunda es que la palabra camello fue mal traducida y se refería a una cuerda y que es difícil pasar una cuerda por el ojito de una aguja. Para usted sabe, si usted algún día lo ha intentado, usted sabe que es difícil. Y número tres, que había una puerta
que se llamaba el ojo de una aguja por donde los camellos tenían que pasar, pero la única forma en que pasaban era que tenían que quitarle la carga y el camello tenía que pasar agachado para poder pasar por ahí, o sea que era muy difícil. Yo quiero pensar que era una de las segundas dos, no la primera es imposible, el texto no me dice que es imposible, el texto me dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. La pregunta es ¿por qué? Porque la riqueza es más un peligro que una bendición. Voy a repetir eso. La riqueza es más un peligro que una bendición. ¿Por qué? Porque la riqueza es una tentación continua para alejarme del Señor y poner mi mirada en la riqueza exclusivamente. Ojo, yo no estoy diciendo que Dios nos llame a vivir una vida pobre. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que el pecado no es tener dinero. El pecado es cuando lo único que yo busco y mi proyecto de vida es cómo acumular y acumular y acumular y tener y tener y tener y buscar tener y cada vez tener más, y mi enfoque y mi tiempo y mi esfuerzo está solo en tener. Porque ya lo vimos anteriormente. El objetivo para que usted y yo estemos aquí es para la gloria de Dios. Usted está aquí para dar gloria a Dios. Entonces, ¿el dinero es malo? No. El problema es ¿qué hacemos con el dinero? ¿El dinero que tenemos glorifica a Dios o no? Porque hermanos, si Dios nos ha dado algo es para que le glorifiquemos a Él. Es para eso que Dios nos lo dio. Dios te regaló un carro. Gloria a Dios. Úselo para la gloria de Dios. Y yo no estoy diciendo que, vamos a ver, porque se puede tan malinterpretar, que solo para cosas ministeriales. Para la gloria de Dios es que usted pueda cuidar su familia. Para la gloria de Dios es que usted pueda llevar a sus hijos en seguros. Para la gloria de Dios es que un día ese vehículo pueda ser usado para los chicos. ¿Sabe? Yo empecé de pastor de jóvenes en ministerio. Tenía un CRV viejo en ese momento. Y cuando salíamos a comer, yo montaba todo el ministerio de jóvenes en mi carro. 17 personas íbamos en mi carro. 17. Los de atrás, si usted sabía, los RVs viejos, se le abría la ventanita de atrás. Los de atrás iban con los pies afuera. ¿En serio? ¿En serio? Y así nos íbamos. Porque si Dios me lo dio, era para la gloria de Dios. Usted le puede preguntar, hay muchos que hoy en día siguen acá. Pregúntele si algún día les cobré 100 colones de gasolina. Porque yo era el único que trabajaba en ese momento. Yo tenía 24, había salido de la U, ya trabajaba. Ellos no. Todo lo que yo tengo es para la gloria de Dios. Mis hermanos, el dinero no es para que usted lo acumule. Y tal vez usted se dirá, pastor, ¿y qué pasa si me quedo sin nada? Verás, la gloria de Dios manifiesta en un Dios generoso que nunca deja a sus hijos sin pan, que nunca deja a sus hijos sin provisión, que nunca deja a sus hijos sin nada. Verás la gloria de Dios. Y está bien, planifique, trabaje, para los chicos jóvenes, estudie, sea un buen empresario, pero el día que tengas, use lo que tiene para glorificar a Dios, para bendecir al hermano que no tiene, para darle al que está en la calle, para invitar a alguien a comer, no para usted. Y el segundo tema, hermanos, es la iglesia tenemos que enseñar más la doctrina del sufrimiento. Hace un tiempo tuvimos una serie acerca del sufrimiento solamente. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios? Y me bendice, porque esto se junta con lo que vemos hoy. Pero voy a tocarle una pincelada al respecto. Y yo creo que como cristianos tenemos que aterrizar qué esperar de la vida cristiana. Número 1, si usted es creyente, espere sufrir. No es lo más bonito para decir un domingo, pero es lo que la Biblia nos enseña. Si usted es cristiano, va a sufrir. Romanos 8, 22, 23. Pues sabemos que hasta el día de hoy, hasta hoy, toda la creación gime, todos sufrimos. El mundo, todos sufrimos. Toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Yo le pongo la imagen en la cabeza y lleve esa metáfora, esa hipérbole a la realidad. ¿Usted cree que ese es un sufrimiento pequeño o grande? Con lo que está diciendo el texto, es grande. Sufrimos dolor, sufrimos tiempos difíciles.
y los creyentes, el texto aclara, usted y yo, también gemimos. ¿Sabe qué es gemir? Es no poder traducir el dolor con palabras. Gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. La doctrina de la prosperidad no te va a decir eso. Te va a decir, usted está lleno del Espíritu Santo, todo te tiene que ir bien. Te tiene que ir bien. No, tienes al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado ¿de qué? Del pecado y el sufrimiento. No queremos sufrir. Nadie quiere sufrir en nuestra parte humana. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere dolor? ¿Quién quiere pruebas? ¿Quién quiere heridas? Nadie. Por eso gemimos. Pero nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día de Dios. El día que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Hoy, como creyentes, gemimos, anhelamos ser liberados, pero mientras vivamos en este mundo, habrá enfermedades, habrá dolor y habrá persecución. Habrá críticas, habrá gente que hable mal de ti, habrá gente que te critique en tu propia casa por ser cristiano. Habrá gente que te diga, eso es para tontitos, ¿usted qué anda haciendo eso? Si a Jesús se lo dijeron, si a mí me lo han dicho, a usted se lo van a decir. Si usted no va en la fe, vas a pasar por ahí. Si usted vive un cristianismo real, te van a empezar a atacar, te van a empezar a insultar, te van a empezar a hacer a un lado. Pero hermanos, no solo vamos a sufrir, también, punto número 2, sufrimos porque el sufrimiento forma carácter. Sin sufrimiento no hay desarrollo. ¿Sabe en qué momento usted desarrolla su músculo espiritual, natural? Cuando usted lo lleva a tensión, cuando usted lo quiebra. Cuando lo quiebra, el músculo se desarrolla. En la vida espiritual es igual. Santiago 1 del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Saben qué hacemos nosotros? Nos quejamos. Le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo si te sirvo? ¿Por qué yo si te busco? ¿Por qué yo que soy tan bueno? ¿Por qué yo que soy tan especial? ¿Por qué yo que mamá siempre me ha dicho que soy buenísimo? No sé, hermano, pero empezamos a quejarnos. Y la Biblia nos dice que este debería ser un tiempo para alegrarse. Porque la pregunta está mal, debería decir, Señor, ¿para qué me estás metiendo a esto? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué vas a producir? Dame fuerzas en medio de esto. Dame entendimiento, dame paciencia. Que sea tu espíritu en medio fortaleciéndome. No las quejas. Porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, su paciencia, su perseverancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Está conmigo en la promesa que Dios nos da? Dios nos promete que Él va a formar nuestro carácter, pero para formar nuestro carácter ocupamos pasar por pruebas. Y el fin de la prueba es que usted salga una versión mejorada que glorifique a Dios. ¿Sabe cómo el cristiano debería de llevar la prueba? Hoy no tienes nada tal vez en tu cuenta de banco. Tal vez abre la aplicación y se ve un cero gigantesco. Pero si tú hoy pudiste venir a la iglesia y hoy levantaste tus manos, en vez de estar quejando allá afuera, la gente te va a ver y va a decir, ¡qué fe! La de ese que adora incluso cuando no tiene nada. ¡Qué fe la de ese que le acaban de dar el dictamen y está en la iglesia levantando manos y adorando a su Dios! Ese van a decir, yo quiero lo que Él tiene, para que el día de la prueba yo convertirme en ese que puede adorar y que le busca y que le clama y que le ora, incluso en el tiempo de más oscuridad de su vida.
Dios quiere que le glorifiques ahí, incluso. Por último, el sufrimiento produce renovación. 2 Corintios 4:16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, aunque esté en las últimas temporadas de mi vida, aunque me hayan dicho que tengo cáncer, aunque me hayan dicho que este dolor que me molesta no se va a ir, aunque me hayan dicho que son mis últimos días, nuestro espíritu va renovándose cada día. Hermano, hermana, tu espíritu está renovándose hoy, aquí, en medio de este lugar. Está llenándose de gozo, de paz, en medio de este lugar. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Yo agarré de un pastor esta ilustración y yo quiero que usted se la lleve. Si usted ha visto una resortera, usted le pone a la resortera una piedra y en el momento donde usted tira de la resortera, esa piedra empieza a sufrir tensión, la liga sufre tensión, la fuerza que se ocupa es dura, el proceso es duro, pero en el momento donde usted suelte, la distancia que esa piedra recorre no es esta, sino que la piedra va a salir disparada. Y yo quiero que usted sepa que esa tensión es la vida que usted ha pasado. Si hoy estás en prueba o has tenido una vida difícil, el Señor está tensando tu vida, pero el resultado del tensado de Dios es que la gloria que usted va a ver, entre más tensión, más gloria. Entre más tensión, más trato va a tener el Señor. Y llegará un día, lo que el texto nos dice, donde usted verá atrás y va a decir, valió la pena. Valió la pena el sufrimiento para ver la gloria inmensa del Señor para mi vida, para conmigo. Cierro con esto, hermano. ¿Cómo identificamos esto en la iglesia? Porque quizá usted dice, yo soy en una buena iglesia, gloria a Dios. Pero todos consumimos de todo, consumimos material, consumimos YouTube, consumimos un montón de cosas. Y yo quiero que invitarle a usted a que usted empiece a ser un poco más crítico con lo que consume. Porque muchas veces promocionamos más hermanos que están en medio del engaño que verdaderamente gente que predica el evangelio real. Y compartimos información de hermanos que están engañando en vez de lo que es el verdadero evangelio. Así que, ¿cómo lo identifico? Le voy a dar 4 puntos, breve. 1. Si en una iglesia no se habla de la doctrina del sufrimiento, tenga cuidado. Vamos a pasar la fea en momentos. 2. Si en una iglesia no se habla de autonegarse, tenga cuidado. La Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿cuál es la primera condición? Niéguese a sí mismo. Tome su instrumento de muerte y sígame. Niéguese. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Nuestra vida va a ser, nuestra santidad va a ser un resultado de negar nuestra naturaleza carnal y escoger a Cristo. 3. Se debe de predicar los temas más difíciles en la iglesia. Se debe hablar del pecado, pecado. Se debe llamar a la idolatría, idolatría. Al falso evangelio. A la inmoralidad, inmoralidad. Si no, tenga cuidado. Y se debe evaluar el carácter del líder. Y esto es importante también. Hermano, evalúe sus líderes. Aquí. Usted que es miembro de esta iglesia. Usted que nos escucha en internet. Evalúe sus líderes aquí. Y no, yo ponía un ejemplo. Ahora tenía a Jason y a Kenneth sentados allá. Por ahí está Kenneth. Pero los tenía ahí. Jason es líder de Radical, Kenneth es líder de Real, que son los grupos de jóvenes. Obviamente, Jason, Kenneth, que Dios los ha ido levantando económicamente, ya tienen carro, ya trabajan, ellos no son de la edad de los chicos de Radical, aunque lo parezcan. Gracias, Kenneth, de nada. Entonces, aunque no son de esa edad, ya ellos pasaron el proceso, ya tienen mayores recursos económicos. Y entonces, un chico radical no puede decir, es que yo debería tener un carro porque Kenneth debería de restringirse. No, hermanos, él está en otra etapa de la vida.
Dele gloria a Dios por eso, pero el día que salgan a comer, evalúe qué compra en el mall. Porque si Kenneth se compra el plato de 10,000 pesos y hay otro chico con hambre, ese no es un líder correcto. Muchas veces los líderes tenemos que comer lo que no queremos por amor al resto. Muchas veces nos vamos a comprar un combo a medias con otros de aquí de la iglesia porque no tenemos tampoco los recursos ilimitados, pero con tal de que ese otro coma. Si usted ve a su líder haciendo eso, ese es un buen líder. Yo le contaba esto, hermanos, ahora en el culto anterior. Cuando yo era pastor de jóvenes, nosotros, ya le conté la historia, íbamos en el carro, me llevaste un montón de gente, íbamos a un lugar que nosotros le decíamos Pollos Donde Per. Usted dirá, ¿qué es ese nombre? ¿Cómo escribe ese nombre? Resulta que hay una sodita ahí por el archivo. Si usted conoce por ahí, el archivo subiendo ahí hacia la granja, una sodita a mano izquierda, donde cada vez que yo pasaba con el carro y pitaba, el que cocina hacía prrr con los labios. Yo no puedo hacer eso. Entonces, como nosotros no podíamos hacer eso, le decíamos Donde Per. Ese era el nombre de la soda. Todos los cultos después de jóvenes, yo montaba ese aterro de jóvenes al carro y nos íbamos a Donde Per. Y esas, no sé si decir eso, no lo voy a decir, mejor. Pero, en fin, nos llegábamos ahí donde Per parqueaba el carro y nos bajábamos, ¿verdad? Como el carro de los payasos y bajaban chiquillos y chiquillos y chiquillos. Era el único lugar donde nos alcanzaba para una pieza de pollo a cada uno. Y nos sentábamos en la acera, porque no hay sillas, y la pasábamos súper bien. Ese es el corazón que deberían de tener los líderes de la iglesia. Les cierro con esta historia. Hace un tiempo el Señor me dio la bendición de cambiar de carro. Me fui a Panamá, mi papá es importador de carros, entonces tenía esa facilidad. Y iba a ir a cambiar de carro y cuando iba a comprarlo, si usted no sabía, en Panamá hay una marca de carros, los Porsche, que son baratísimos. En Panamá son baratísimos. Y cuando yo iba a comprarlo, mi hermano, Dios lo usó, él tal vez no lo sabe, pero Dios lo usó. Cuando yo iba a comprar el carro, me dice mi hermano, Derek, yo no le recomiendo comprar ese carro. Y yo, pero ¿por qué? Está demasiado barato. Y demasiado barato es, ni le voy a decir el número, porque es demasiado barato. Y me dice, ¿sabe por qué? Porque usted es pastor de una iglesia. Y aunque el carro, usted sabe lo que le costó y lo barato que es, su responsabilidad es restringirse. Tiene razón. Yo no lo compré. Porque entre más el Señor te da, entre más ministerio el Señor te lleva, más restricciones el Señor te demanda. Más austero deberíamos de vivir. Así que, chicos, los de alabanza, si me ayudan, porfa, ya para cerrar. Yo sé que fue un poquito largo, hermanos, pero como es un tema y no una serie, yo necesitaba cerrar. Quiero cerrar con esto. Vamos a cerrar orando. Hermanos, le contaba quizás unas historias bonitas o le ejemplificaba cosas bonitas, pero también quiero serle honesto y creo que el altar es el lugar también para ser sincero. Si usted hoy vino en pruebas y quizás llegaste a este lugar quejándote de tus pruebas, yo me he quejado de mis pruebas. Yo le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Yo le he dicho al Señor, Señor, esto no es justo. Porque en mi mente estaba una respuesta que yo esperaba y la respuesta de Dios no fue la que yo quería. Y en lo humano nos quejamos. Pero yo creo que otra vez tenemos que devolvernos a ver la prédica de hoy. Porque ahí en los pequeños detalles, en cómo oras. A veces vamos a orar y lo único que hacemos es, Señor, yo quiero, dame, necesito. La Biblia me dice que tengo todo lo que necesito si lo tengo a Él. La Biblia dice que yo no ocupo. Y yo no le estoy diciendo, porque es importante, yo no le estoy diciendo que no ore. Yo no le estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo que tener esté mal. Yo no le estoy diciendo eso tampoco. Yo no le estoy diciendo que si hoy viniste con una enfermedad no ore, a lo mejor Dios lo sana. Lo que le estoy diciendo es, ¿qué pasa si no? Y si no, no estás en maldición.
Sí, a veces cuando uno tiene un problema, una situación, tiene que plantearse, ¿será que esto es consecuencia de mi rebeldía? ¿Será que esto es consecuencia de mi mal actuar y Dios me está procesando? Sí, a veces sí, porque un padre que ama procesa. Yo le hacía un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Digamos que hubiese un chiquito de 6 años gateando aquí, de 6 meses gateando aquí en el piso. El chiquito va para la escalera, empieza a caminar aquí. Yo a primera le voy a decir, mi amorcito, no vaya a la escalera. A la segunda, mi amorcito, cuando ya está en la escalera le voy a decir, no te tires. ¿Por qué? Porque si se tira, yo sé lo que va a pasar, él no. Y a veces ese es Dios con nosotros. Dios es bueno y Dios es fiel. Y a veces el grito que a mí me enoja y me duele porque yo quiero tirarme al guindo de la escalera, a veces es Dios diciéndome yo te amo. Y a veces el trato de Dios como me moldea y me moldea. Si Dios soltara la presión rápido, volvemos a nuestras viejas andadas. A veces Dios tiene que meter presión y presión para que el día que yo salga, yo diga, ay, yo no quiero volver a eso. Voy a empezar a ser más responsable con mis finanzas. Voy a empezar a ser mejor mayordomo. A veces la gente se me acerca y me dice, pastor, ore para que Dios me cancele las deudas. Yo no voy a orar eso. Perdóneme, yo no voy a orar eso. Yo voy a orar para que el Señor te dé sabiduría la próxima vez que el Señor te dé. Porque Dios te va a dar. Dios es un Padre que ama. Dios no le gusta verte siempre mal. Pero Dios lo que te quiere dar es enseñarte a crecer en carácter para que todo sea para la gloria de Dios. Yo quiero invitar al que hoy está en prueba a hacerte ver algo. A lo mejor tu prueba es la forma en cómo tienes que devolverte a tu casa y presentar un Dios real en medio de la prueba, a que vuelvas a adorar y a sonreír en medio de la prueba y que la gente diga, wow, yo quiero lo que ese tiene, porque lo que ese tiene de verdad no es lo mismo que yo tengo. Yo quiero el gozo de ese, porque el gozo de ese de verdad es atractivo. Yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos a asimilar que quizás esta es la forma en que Dios nos está hablando. El negarse no es un Dios tirano, es un Dios que sabe que es lo mejor para ti. Cuando te dice este pecado no te conviene, es un Dios que sabe lo que es mejor para ti. Así que sé que quizás esto no es para todos, no todos pasamos pruebas al mismo tiempo, pero si hay 1, 2, 3, 5 que esto es para usted, yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero invitarlo a que abra su boca, proclámelo, pero en su oración, si usted ha sido ese como yo, que se ha quejado en medio de la prueba, cambie la palabra de maldición, empieza a hablar bendición, empieza a decir, Señor, ¿para qué me tienes aquí? Señor, fortaléceme aquí. Señor, enséñame a glorificar tu nombre aquí. Instrúyeme cómo glorifico a Dios más con mis finanzas, con mis recursos, con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mis títulos, con lo que tú has puesto en mis manos. ¿Cómo glorifico más tu nombre? Señor, enséñame a ser agradecido en el tiempo difícil. Enséñame a bendecir en lugar de maldecir. Y enséñame, y esto, a romper el dolor que hoy viniste a este lugar, el sufrimiento, cuando de tu boca puedas decir, papá, tú eres bueno aunque no me guste. Para todo el que hoy vino en prueba, yo lo quiero invitar a que diga, tú eres bueno aunque no me guste. Puedes decir, tú eres fiel aunque no me guste. Y vas a ver que el Espíritu de Dios va a empezar a traer paz ahí donde estás, indistintamente de la condición en la que viniste. El Espíritu de Dios va a traer paz ahí donde estás y hacerte ver, a manifestar la gloria de Dios en medio de esta reunión. Ahí con tus ojos cerrados escucha este versículo, dice Filipenses 3:8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo
todas las pasiones, todas las ataduras, todos los dolores, todo lo que antes consideraba bueno, por amor a Él deseché todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Yo quiero decirte, hermano, necesitamos más cristianos así como ese texto. Gracias, Señor. Padre, que esta palabra quede sellada en nuestro corazón, que cambie nuestra forma de orar, nuestra forma de ver el Evangelio, nuestra forma de acercarnos a ti, en el nombre de Jesús.